Que Dios les bendiga. Es un placer estar otra vez con ustedes. Qué bueno que podemos hacerlo. Estamos estudiando la dedicación continua en la comunión. Una dedicación continua en la comunión era una realidad en la iglesia primitiva. Era algo que los nuevos creyentes buscaban. Estar en comunión de una manera continua. La koinonía es una idea, es un concepto teológico que significa comunión. Y se refiere al compañerismo, se refiere a la participación conjunta eclesial. Se refiere a la participación como iglesia y a la relación que la comunión genera entre los miembros de la iglesia local y Dios. Comunión. La palabra significa participación o participar en lo común. Participar en lo común. Y aparece en la Biblia en el sentido de compartir, en el sentido de compañero o participante. De manera que quien tiene comunión con los hermanos participa con los hermanos, tiene compañerismo con los hermanos, tiene un compartir con los hermanos. Eso es comunión. Y esto es algo, dije, a lo que se dedicaba la iglesia primitiva, a lo que se dedicaban los nuevos creyentes. Primero quiero que pensemos en esto, hermanos. Era una conciencia incubada. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando ellos reciben la palabra, hubo algo que los hizo conscientes de manera interior de la necesidad de estar en compañerismo con los otros cristianos. Hubo alguien, y yo creo que fue el Espíritu Santo, el que les hizo sentir de manera interior ese deseo de estar en compañerismo con los otros cristianos. Miren, yo creo que no hubo una instancia o un insistir o un estar mandando de nadie a que se reunieran, sino que fue un sentimiento, algo interior que los movía, que los hacía estar conscientes de que necesitaban estar juntos. Y es por eso que hubo, desde que se convirtieron, desde que recibieron a Jesús como su Salvador, hubo un sentir de dedicarse de manera continua a la comunión. Versos 41 y 42 de Hechos, capítulo 2, dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una dedicación continua en la comunión. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo. Permite, Dios, que lo que aquí hablemos
sea una bendición para cada uno. Señor, estamos en tus manos. Oramos por los enfermos, en especial de nuestra iglesia. Oramos por los enfermos de nuestros hermanos en la fe. Oramos por los familiares de nuestros hermanos. Señor, no somos egoístas al orar así, somos específicos como tú quieres que lo seamos. Ayúdanos a orar de manera particular, con más detalle, dando nombres, cuando lo hagamos a solas contigo. Ayúdanos en ello. Y Dios, estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dije, hermanos, que hubo una conciencia incubada en la nueva comunidad, en la iglesia recién nacida. Hubo ese sentir de querer estar en comunión, de querer tener compañerismo con los que habían creído en Cristo Jesús. Era un sentido de pertenencia y de fraternidad al que eran llamados los que formaban parte de la iglesia. Era un sentido, dije, de pertenencia. Era algo interior, hermanos. Era algo que había en ellos, dentro de ellos, que les movía a buscar la comunión unos con otros. La iglesia primitiva le dio continuidad a algunos escritos del Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar en muchos pasajes del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, quería estar en comunión. Cómo el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, dedicaban de una manera continua a buscar la comunión unos con otros. Y hay un salmo que muchos conocemos, el Salmo 133. Salmo 133. Algunos hasta lo sabemos de memoria. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los que creyeron en Jesús en el Nuevo Testamento le dieron continuidad a esto. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, en armonía. En el ámbito musical, en lo musical, armonía significa combinación de sonidos simultáneos que, aunque diferentes, resultan acordes. Combinación de sonidos simultáneos, aunque diferentes, pero resultan acordes. Eso es armonía. Armonía viene del griego que significa acuerdo o concordancia. El salmista dice: miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en concordancia, en acuerdo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Esto nos habla de la importancia de tener un mismo sentir, un mismo parecer, una misma opinión, un mismo pensamiento, para que unánimes consigamos la armonía requerida y así alcanzar la bendición de Dios. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren la palabra habitar.
Habitar. Habitar significa que un grupo de personas se desarrollan en un medio o lugar determinado. Habitar significa que un grupo de personas se desarrollan en un medio o en un lugar determinado. Eso es lo que dice el diccionario. En un medio o lugar determinado, un grupo de personas se desarrollan. Hermanos, habitar significa vivir y convivir en un lugar de una manera continua. Habitar significa vivir y convivir en un lugar de manera continua. Lo que está diciendo el salmista es: miren cuán bueno y cuán delicioso es convivir en un solo lugar y de una manera continua. Los hermanos. Esto es lo que hacían los primeros cristianos. No había una reunión esporádica. Era reuniones todos los días, todos los días. Habitar no significa una reunión ocasional. Habitar es hacer algo en un lugar determinado y hacerlo de una manera continua. Por ejemplo, habitar no es celebrar el cumpleaños de alguien con una cena, estar juntos. Eso no es habitar, eso es algo ocasional. Pero no falta alguien que diga: está en la fiesta, celebrando el cumpleaños de alguien, hay una cena, y de repente alguien dice: miren, hermanos, qué bien es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso no es habitar, eso es algo ocasional. Habitar es hacer lo que hacían los primeros cristianos. Dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que habitar no es reunirse de manera ocasional, y el buscar la comunión tiene que ver con eso, de estar continuamente en compañerismo con los demás. No es venir al templo de manera ocasional, no es tener contacto con los hermanos de manera ocasional, de una manera esporádica, sino de una manera continua. Eso es estar en comunión, eso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dije, no se refiere a momentos ocasionales, se refiere a una convivencia, se refiere a un vivir, se refiere a un habitar. Habitar. La palabra de Dios, cuando habla de habitar, habla de vivir, y da la idea de que sea algo continuo. Eso es comunión o habitar. Por lo tanto, la comunión, hermanos, no se está refiriendo al festejo del aniversario de alguien o el cumpleaños de alguien. Habitar no es ir un día de campo como iglesia, un paseo o ir a la playa de manera ocasional, 1 o 2 veces al año. Eso no es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso no es estar de continuo en comunión. Eso no es. La comunión tiene que ver con el habitar. Esto es convivir, estar de una manera continua, teniendo compañerismo. Si les preguntamos, a algunos quizás digan: no, a mí no me gusta, se termina la actividad y yo me voy rápido para mi casa, yo no quiero convivir con nadie. Cuidado, hermanos, porque cuando se hace eso, tenemos problemas. Cuando se piensa de esa manera, de no querer estar con los hermanos,
se mete en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer lo que Dios dice. Tenemos que cumplir con lo que Dios dice. Dice que es bueno y es agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Y también dice en el Nuevo Testamento que los que creyeron tenían comunión unos con otros. Tenemos problemas cuando nosotros no hacemos como dice la Escritura, hermanos. Tenemos problemas. Ahora, miren cómo dice el Salmo otra vez. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ya vimos habitar. Y luego dice juntos. No dice separados. No dice vivir separados. No dice cada quien por su lado. No dice que nosotros tenemos que estar cada quien por su lado, porque ahí Dios va a enviar bendición. No, la bendición la va a enviar Dios con los que están juntos y en armonía. Si te apartas de los demás, no dice la Biblia que va a haber bendición para ti. No dice eso. No dice que vas a ser prosperado. No dice que las cosas van a ir bien si tú estás separado de los demás. Dice que donde Dios envía bendición es donde están los hermanos juntos en armonía. Se establece de una manera clara que necesitamos estar juntos. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que estemos en unidad. En Hechos 2, lo leí hace un momento, el verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos. El Espíritu Santo los mantenía juntos. Es necesario estar juntos. Cuando estamos dispersos, somos blanco fácil del enemigo. Cuando no estamos juntos, pueden venir cualquier situación y apartarnos de Dios. Cuando estamos juntos, nos fortalecemos, no hay de otra. Cuando estamos juntos, estamos en la posibilidad de apoyarnos cuando estamos juntos, de ayudarnos, de soportarnos, de salir adelante con nuestros problemas. Hay la posibilidad de que oren por mí, de que sepan mis necesidades y de alguna manera me apoyen. Dice la Escritura que los que habían creído estaban juntos, los que se iban incorporando a la iglesia, se juntaban, se tenían que juntar. Ellos sabían que necesitaban juntarse. Y volviendo otra vez, dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Es decir, cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a tener en común todas las cosas. Vamos a querer estar en comunión. Vamos a querer tener compañerismo. Empezamos a pensar del mismo modo, empezamos a tener las mismas creencias, empezamos a tener la misma doctrina. Y fíjense en esto, hermanos, qué importante es eso. Porque si tú no estás junto con tus hermanos, empiezas a aprender doctrinas que no son bíblicas, que no las creemos, y empiezas a escuchar cosas que no son de acuerdo a nuestra doctrina. Hace años yo escuchaba a un pastor que dice, una hermana de la iglesia dice, no vino un domingo. Y yo pensé, el próximo domingo, si no viene, la voy a ir a visitar. Y sí, no vino, dice, y fui a su casa. Llegué con la hermana, le dije, hermana, la hemos extrañado en la iglesia, vengo a leer la Biblia con usted. Y leímos la Biblia y oramos. Pero una de las veces que ella se mete a traerme agua,
Dice, yo me di cuenta que estaba un librito allí. Un librito de una secta. Y yo no le di importancia. Pero el siguiente domingo otra vez no vino la hermana y fui otra vez a visitarla. Y en una de las mesitas de ahí de la sala miré otras revistas de esa secta. Pues la siguiente ocasión, domingo, la siguiente ocasión que fui a visitarla, tenía visitas. Había gente de esta secta allí. Y dice, en un mes, que ella no fue al templo. Saben que empezamos a dejar ver las diferencias que había entre ellos y nosotros. ¿Y saben ustedes a quién les daba la razón la hermana? La que había sido miembro de nuestra iglesia. ¿Sabe a quién le daba la razón? A los de esa secta. Hermanos, cuidado, porque cuando dejamos de tener comunión con los hermanos de nuestra iglesia, empezamos a escuchar enseñanzas que no son bíblicas, que no son de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así que necesitamos, es una necesidad nuestra el estar juntos. Si vamos a tener la misma creencia, si vamos a tener la misma doctrina, si vamos a tener los mismos pensamientos, si vamos a tener los mismos fundamentos que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, es importante estar juntos. La palabra de Dios nos lo muestra. Por tanto, cuando no estamos juntos, cuando nos apartamos, no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, el apartarnos trae conflicto, mayormente al que se aparta. El apartarnos trae conflicto mayormente al que se aparta, no tanto a los que se están juntando. Sí, va a sufrir el cuerpo, va a sufrir la iglesia, pero de alguna manera va a salir adelante. Es como cuando al cuerpo físico se le amputa un miembro. Quizás el cuerpo va a necesitar ese miembro que se le amputó, pero va a salir adelante de alguna manera. En cambio, el miembro amputado se va a secar. ¿Y cuál va a ser el resultado? El afectado va a ser el miembro amputado. Si no nos quedamos en comunión, si no estamos en compañerismo, si nos apartamos, el dañado va a ser nosotros, no los demás, no los demás. Por eso la necesidad de estar en compañerismo. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La gente que no es cristiana no entiende la necesidad de que estemos juntos, la necesidad de reunirnos, la necesidad de tener compañerismo. No lo entiende, porque no es cristiana, porque no conoce la Escritura. Hace muchos años alguien a mí me dijo, ¿a dónde vas? Yo era miembro de una iglesia. Voy a la iglesia, le digo. Y esta persona no era cristiana, pues, por supuesto. Pero esta persona me dice, oye Arturo, ¿no crees que le enfadan a Dios? Puro iglesia, iglesia, iglesia. ¿No crees que le enfadan a Dios? Hermanos, la gente que no es cristiana, piensa que enfadamos a Dios. Pero Dios dice en su palabra que es necesario estar juntos, en armonía, y que los primeros cristianos en su interior tenían la necesidad de estar en comunión, de estar en compañerismo unos con otros. Dice el salmista otra vez, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar en armonía. Qué difícil es habitar junto con alguien. Pero también, qué difícil es habitar en armonía.
A veces hasta en las mismas familias, las familias físicas, las familias de sangre. En la propia casa de las familias hay problemas, hay situaciones difíciles. Y es que como humanos somos difíciles de tratar. De repente nos tienen que ¿cómo se dice? Tratar con pincitas, con delicadeza, porque nos molestamos. No nos deben de pedir nada que no nos guste porque nos enojamos. Es difícil. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos de habitar en armonía. Otra vez, volviendo a Hechos, el capítulo 2, el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y luego el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y miren cómo comían: con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. En armonía. El diccionario dice que la armonía es la relación buena o de paz que existe entre personas o grupos. Es una relación buena o de paz que existe entre personas o grupos. La iglesia del principio dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos hacían posible esa armonía. Todos hacían posible esa armonía. Todos luchaban porque hubiera armonía. Todos perseveraban por estar juntos. Buscaban la comunión. Hermanos, el escritor, el apóstol Pablo, decía que deberíamos de estar dispuestos, que deberíamos de estar prestos para guardar la unidad del Espíritu. Deberíamos de procurar la paz con todos, dice la Biblia. Pablo decía: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros. O sea, debemos de buscar estar en armonía, hermanos. Debemos de buscar estar en armonía, en comunión unos con otros. Ahora, yo quiero decirles esto, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los primeros cristianos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego dice que en el templo y por las casas se reunían. No les andaban rogando para que se reunieran. Era algo que les nacía del interior. No les ofrecían queso, ni huevo, ni leche, ni pan, ni juegos de sala, ni comedores. No les ofrecían eso para que fueran al templo. Ellos querían estar en el templo. Ellos querían estar conviviendo, teniendo compañerismo con los hermanos. Hermanos, cuando se pueda, deberíamos de tener la capacidad y deberíamos de tener la delicadeza de decirle cuando podamos, de decirle a un hermano: te invito a la casa, hermano, vamos a tomar un café, vamos a comernos un pan con café, o vamos a cenar. No tiene que ser algo sofisticado, puede ser cualquier cosa para tener compañerismo. Hablaban de estar en lo mismo, había alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo no podemos convivir con los demás? Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando no hay humildad, cuando tenemos problemas en nuestro interior, cuando no podemos convivir ni con nuestra pareja ni con los hijos. Entonces no podemos convivir con los demás.
Los hijos no pueden convivir ni con sus hermanos ni con sus padres, por eso no pueden convivir con los demás, porque hay un conflicto en lo interior. ¿Qué necesitamos? Pues sencillamente hacer lo que dice la Escritura. Ahora, es cierto, no podemos reunirnos ahora, hermanos. No podemos reunirnos ahora, pero podemos tener comunión con los hermanos a través de los medios electrónicos. Busquemos hacerlo. Busquemos, es una necesidad, hermanos. Procuremos apoyarnos unos a otros, buscándonos. Habla por teléfono. De alguna manera, manda un mensaje. Manda un texto bíblico. Haz una oración con alguien. Busca la comunión con los hermanos a través de estos medios que tenemos a nuestro alcance. Usa lo que tienes para hacer como Dios quiere que hagamos. La Biblia nos da el ejemplo de los primeros cristianos de cómo comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y también estaban juntos, tenían comunión unos con otros. Busquemos esa comunión, hermanos, busquemos, y así le daremos la gloria a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por lo que podemos aprender. Ayúdanos a hacerlo. Bendito Dios, te necesitamos para eso y oramos que nos muevas a buscarlo. Señor, que como iglesia, como cristianos, busquemos la comunión, la armonía con los hermanos para la gloria de tu nombre y para que el mundo crea en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.